Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos allí en el libro de Romanos, capítulo 8. Me corresponde los textos del 26 al 27 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al Señor. Bueno, ayer estudiábamos y veíamos que dice allí en los versículos anteriores que la creación gime y que también nosotros gemimos. Pero en estos textos que hemos leído en el día de hoy, dice que hay otro que gime también y es el Espíritu Santo, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como seres humanos tenemos muchas debilidades, estamos rodeados de errores, de debilidades, de tantas cosas que quizás nos hacen ver realmente lo que nosotros como seres humanos somos, y que alejados del Señor pues estamos totalmente perdidos. Cuando nosotros entendemos nuestra humana debilidad, cuando nosotros reconocemos que no somos nada y que estamos perdidos sin Dios, podemos entrar en la presencia del Señor y pedir y clamar delante de su presencia, sabiendo que solamente el Señor nos puede ayudar. Pero cuando nosotros entramos a la presencia del Señor a clamar, creyendo que nosotros somos muy buenos y que nuestra oración tiene que ser respondida porque Dios me tiene que responder, porque yo me he portado muy bien, ¿no? Así no podremos nosotros alcanzar el favor del Señor. Primeramente tenemos que reconocer que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos errores, que tenemos mucha falla, y que solamente el Señor nos puede ayudar. Y dice allí que de manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Sabemos nosotros que la oración es una herramienta muy poderosa que Dios nos ha entregado a nosotros, su iglesia. Es la forma como nosotros podemos comunicarnos con el Señor, podemos hablar con el Señor cada día, expresarle al Señor nuestros sentimientos, lo que sentimos, nuestras peticiones. Pero dice allí que hay momentos en que no sabemos qué pedir, qué debemos pedir, no lo sabemos. Pero hay una buena noticia, dice allí, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. Hay momentos que estamos en la presencia del Señor y no tenemos palabras para expresar, no hay forma de expresar lo que sentimos en el corazón, quizás una tristeza, una angustia, un problema que nos tiene agobiado y no sabemos cómo expresarle al Señor lo que estamos sintiendo. Bueno, allí el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo siente allí tu dolor, aunque quizás tú no lo sabes expresar. Él intercede contigo, Él te ayuda allí a clamar delante de la presencia del Señor. Qué bueno es saber que tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Así que nosotros debemos cada día que vamos a interceder, que vamos a orar, invitar a este ayudador, a este compañero, a este fiel compañero que es el Espíritu Santo. Invítalo a tus oraciones, pídele que te acompañe, porque hay momentos, como dice allí, que nosotros no sabremos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero Él nos va a ayudar, Él nos va a dirigir. Quizás hay oraciones que estamos haciendo fuera de la voluntad del Señor y Él nos va a encaminar a que esa oración sea acepta delante del Padre Celestial. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a su obra. Dios conoce todas las cosas y por eso dice allí que Él conoce la intención del Espíritu, aquello que quizás está fuera de la voluntad del Señor y que nosotros estamos pidiendo. Viene el Espíritu Santo y lo ordena, nos ayuda. Quizás no recibimos la respuesta que estamos esperando porque no es la voluntad del Señor y Dios nos va a responder, pero no conforme a lo que nosotros queremos, que sea como yo estoy pidiendo. No, el Señor responde conforme a su voluntad y dice allí: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede con nosotros allí conforme a lo que al Señor le agrada. Él es el que nos va a ayudar. Y ayer aprendíamos lo importante que es vivir en el Espíritu, tener esa seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano. Es necesario que cada uno estemos seguros de que tenemos la presencia del Señor con nosotros, tanto para el diario vivir, caminar, para pensar, y ahora aquí nos dice para orar, hermano. Así que pidamos cada día la llenura del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nunca se vaya de nosotros, sino que haga morada en nuestros corazones y que siempre el Señor dirija cada uno de nuestros pasos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas en este versículo 28 y 29 dicen así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este versículo 28 es uno de los versículos más consoladores que podemos encontrar en la palabra del Señor. Y esto es tremendo, hermano, cuando uno entiende el propósito, el llamado que Dios le ha hecho a cada persona. Este versículo nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importando la situación que nosotros podamos atravesar, podamos estar pasando, todas las cosas, cuando amamos a Dios, todo esto va a obrar para bien en nuestras vidas. Lo que entendamos, lo que no entendamos, lo que queramos o lo que no queramos, todo en la voluntad de Dios va a obrar para nuestras vidas cuando nosotros amamos a Dios. En el libro de Génesis vemos la historia de José. José, Dios le hizo un llamado a través de una revelación de sueño, pero cuánto tuvo que atravesar José, cuántos momentos difíciles, cuántos momentos amargos, cuántas situaciones en medio de la vida de José para el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios. Cuánto desprecio sufrió José por causa de sus hermanos, fue vendido. Allí injustamente lo acusó aquella mujer, fue llevado a la cárcel. En medio de la cárcel Dios trabajó con él y le dio pues el fin de lo que era el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos procesa, nos pasa por etapas, por situaciones diversas, para obrar en nosotros, para moldearnos, para ayudarnos. Recuerdo en una oportunidad, un hermano estaba pasando una situación difícil y le digo yo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el hermano me dice, me cae mal este versículo, porque ¿qué va a obrar para bien esta situación? ¿Qué va a aprovechar todo esto que estoy pasando? Bueno, al final del tiempo, él se dio cuenta que todo tenía un propósito. Eso es como cuando uno va a hacer un pastel. ¿Quién se come un huevo crudo? ¿Quién se come un poco de mantequilla? ¿Quién se come un poco de harina solo? Pero en la unión de todo esto se realiza un sabroso pastel. Así es Dios.
de las cosas amargas de nuestras vidas, de las cosas que nosotros muchas veces pensamos que no tiene sentido. Todo eso obra para bien en nuestras vidas. Y esto es a los que aman a Dios, y dice también que es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tenemos propósito de parte de Dios, en medio de las situaciones que podamos pasar, Dios obra en todo esto para enseñarnos. Siempre he dicho, ¿cómo podemos hablar de un Dios proveedor si no pasamos necesidad? Si tenemos todo a pedir de boca, no podemos hablar de un Dios proveedor. Tenemos que en algún momento de nuestras vidas pasar algún momento de escasez, de necesidad, para poder decir, como dijo el profeta allí, Jehová iré, Jehová proveerá, Jehová nos va a dar, Jehová nos va a ayudar. Asimismo, en diferentes situaciones, hermano, para poder hablar de un Dios sanador en algún momento, tenemos que pasar por alguna enfermedad y saber que Dios nos puede sanar. Y después que nos sana, podemos hablar de un Dios sanador. Porque no podemos vivir de la experiencia de otros, tenemos que vivir nuestras propias experiencias. Y dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quienes conoció Dios? A los que le amaban. A estos predestinó. La predestinación es, hermano, la revelación de un futuro glorioso. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es glorioso, es grande en nuestras vidas. Y dice ahí a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es en nosotros, hermano, la esperanza de gloria. Así que si tú estás, hermano, pasando por un momento difícil, entiende que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios te muestre, que Dios te revele el propósito de tu vida para que tú puedas comprender la perfecta voluntad del Señor. Aquí en el versículo 18 habla de las aflicciones. Vamos a pasar aflicciones, Jesús lo dijo, pero todo esto puede obrar para nuestras vidas, para bien, si nosotros entendemos el propósito de Dios en cada uno. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. El versículo 30 y 31 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, estamos hablando ya de estas palabras de consuelo que Pablo le estaba dando a la iglesia, ¿verdad? Dándoles a entender de que Dios estaba con ellos, y les hablaba con respecto a lo que decía nuestro hermano Fran, la predestinación a ese momento glorioso, a la recompensa que vamos a tener de morar en el reino de los cielos con el Señor. Y les decía, verdad, que Él nos escogió, que Él nos predestinó y nos llamó para que seamos justificados en Él, ¿verdad? Jesucristo nos justificó mediante su sangre, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue justificando nuestra vida pecaminosa, haciendo entender, bueno, que la única manera que nosotros podíamos tener acceso al reino de los cielos es a través de esa justificación. Él es nuestro abogado, dice la palabra del Señor, y intercede ante su Padre por nosotros, ¿verdad? Con un propósito. El Señor vino a este mundo para podernos salvar. Y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Así como Jesucristo ha sido glorificado, bueno, un día cuando seamos llamados a su presencia, también nosotros vamos a ser glorificados en Él, porque Él lo ha predestinado para nosotros. Entonces nosotros lo que debemos hacer es mantenernos en los caminos del Señor. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser salvos, pero nosotros tenemos la libertad de escoger, ¿verdad? No somos una marioneta que el Señor va a mover, como cuando los niños están jugando con un juguete y mueven el juguete para un lado, para el otro, y lo establecen donde ellos quieren. Pero Dios, aunque nos haya hecho su imagen y semejanza, nos ha dado
la libertad de escoger qué es lo que queremos. Y si nosotros queremos el bien, bueno, estas son las cosas que Dios va a hacer a nuestro favor. Jesucristo ya pagó todo, ahora depende de nosotros si lo queremos, sí o no. Y luego dice la palabra de Dios aquí: ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo quiso decirles aquello, bueno, que ya no teníamos que temer a nada, porque Dios estaba de su lado. Y si Dios estaba de su lado, bueno, ¿quién podría hacerle daños a ellos? Recordemos que cuando nosotros realmente nos destinamos a servir al Señor de corazón sincero, con mente abierta, entendiendo el enfoque que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, vamos a ser un punto blanco para el enemigo, ¿verdad? El enemigo no va a atacar a un cristiano que esté tranquilo, que no ore, que no lea la Biblia, que no trate de vivir en santidad, que no trate de hacer lo correcto. Él no va a atacar a ese tipo de personas. Él va a atacar a aquellos que están buscando del Señor, a aquellos que quieren agradar al Padre en medio de un mundo corrupto. Entonces, Él va a hacer cualquier cosa para que nosotros nos apartemos del propósito del Señor. Por eso más adelante los versículos explican estas cosas, que nada nos va a separar del amor del Señor. Y aquí, bueno, Él está diciendo que aunque se levante lo que se levante, aunque venga peste, enfermedad o cualquier cosa, ninguna de esas cosas nos podrán hacer nada, porque Dios está de nuestro lado. Ahorita podemos ver lo de la pandemia, que ha sido lo más que ha marcado a la humanidad. Y he escuchado en ocasiones cuando a alguien no le ha dado el COVID, dice: Dios me ha guardado, Dios me ha librado. Entonces, esas palabras a mí me han puesto a analizar, porque digo, bueno, y entonces los hermanos que les dio COVID, entonces Dios no estaba con ellos. De eso no quiere decir esta palabra. Bueno, yo la considero, en mi parecer, que no es correcto que como hijos de Dios digamos eso, porque sea que nos tengamos, que nos hayamos pasado por eso o no hayamos pasado, Dios de igual manera está con nosotros. Ayer escuchaba el testimonio del pastor David Wilkerson, que hablaba que su esposa había pasado por 28 operaciones, de las cuales 5 eran operaciones de cáncer, y con todo eso no quería decir que Dios no estaba con ella. Dios estaba con ella, y él decía que había conocido una mujer que oraba, intercedía más que él. Él decía que era una mujer, una guerrera de oración, y porque ella haya pasado por ese tipo de proceso no quería decir que Dios no estaba con ella. Dios estaba con ella. Entonces debemos entender como hijos de Dios que cuando atravesamos cualquier circunstancia en este mundo, sea lo que sea, Dios está de nuestro lado, y Dios siempre lo va a permitir para bien, para nuestros beneficios, para nuestro favor. Lo importante es que como hijos de Dios podamos tener paz en medio de la circunstancia que sea. Por eso que Pablo decía que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, y como hijos de Dios debemos aprender a tener paz en cualquier situación que nos encontremos, que podamos encontrar esa paz que solamente Cristo da, porque Él dice aquí, ¿verdad? Y Pablo se lo decía a la iglesia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levante lo que se levante, aunque nuestro cuerpo se esté desgastando, aunque a muchos hermanos hayan partido por la enfermedad del COVID, Dios también ha estado con ellos y estuvo con ellos, y con algún propósito Dios permitió todas las cosas en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos permanecer fieles en el Señor, entendiendo que Dios está de nuestra parte y que nosotros vamos a ser justificados y glorificados un día delante de Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a leer el verso 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí es una hermosa palabra que el Señor trae a nuestras vidas, ¿no? Y nos dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no? Yo me pongo a pensar, una madre, ¿no? O un padre, pienso que no, si le preguntaría, ¿no? Que si quiere dar su hijo, tal vez para algún, qué sé yo, algo médico, y tiene que dar su vida, tiene que dar la vida de ese niño por otras personas, dudo muchísimo que una madre lo haga, ¿verdad? Porque, o sea, es su hijo, nació de su vientre, es parte de ella, ¿no? Y se le haría muy difícil, ¿no? Tener que entregar su hijo por otras personas. Pienso que uno como ser humano no lo hace, no lo haría. Pero el Padre
que tiene tanto amor hacia con nosotros, que aún sin merecerlo, mi amado hermano, porque nosotros no merecemos nada de lo que el Señor nos da. Hay personas que dicen, no, yo merezco esto porque yo he trabajado mucho, porque yo he luchado, porque lo merezco y porque yo soy buena persona, yo no me meto con nadie. No, mi amado hermano, eso es mentira. Nosotros como seres humanos no merecemos nada. De parte del Señor no merecemos nada. No somos nadie sin Él, ¿no? Es por su gracia, es por su misericordia. Él dio a su Hijo, a su unigénito, a su único Hijo, lo dio por amor a nosotros, y vino y padeció y llevó, bueno, pues tantas cosas aquí en la tierra, ¿no? Tanto dolor, tanto sufrimiento, por amor a nosotros. Entonces, mi amado hermano, si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo no nos dará aquellas cosas que nosotros queremos o necesitamos o anhelamos, ¿no? Hay veces que nos sentimos mal, tal vez porque no tenemos un empleo, no tenemos una entrada de dinero, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver, no nos falta nada, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo aquí estoy prácticamente trabajando en la obra, ¿no? Para las cosas de Dios. Yo realmente tengo muy poco tiempo y no puedo en este momento trabajar en otro lugar, porque casi que todo mi tiempo lo absorbe las cosas de Dios, ¿no? Pero aún así, mi amado hermano, no me falta nada. O sea, yo no puedo decir, no, es que me acosté sin comer porque no tenía que comer, o no, es que no tenía que ponerme, qué ropa ponerme. No, el Señor todo lo provee, el Señor todo lo da. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos y nos desesperamos, ¿verdad? Cuando algo está pasando en nuestras vidas y decimos, Dios mío, ¿pero qué hago? No vemos solución, pero el Señor es nuestra solución, mi amado hermano. Y eso que tú le estás pidiendo al Señor, el Señor te lo dará conforme a su voluntad, ¿no? Porque esa es otra cosa. Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero hay cosas que el Señor no nos la da porque no es su voluntad, porque no nos conviene. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Y entender que si Él hizo dio a su Hijo, ¿no? Por amor a nosotros, ¿cuánto más Él no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Aún lo que no necesitamos, porque muchas veces yo, hablando de mí, ¿no? Hay cosas que tal vez son caprichos, ¿no? Cosas que realmente no necesito, pero entre mí digo, ay, yo quisiera esto, quisiera aquello, y el Señor me lo provee. Y no es que lo necesite, sino que Él conoce nuestro corazón, Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Entonces, mi amado hermano, algo que sí te quiero decir, ¿no? Es que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo que el Señor nos da. Sin merecerlo, Él nos lo da. Pero debemos cuidar y valorar esa salvación, mi amado hermano. Hay personas que dicen, no, la salvación no se pierde, y de eso estábamos hablando ayer. La salvación no se pierde, y para mí en lo particular yo pienso que la salvación sí se pierde si nosotros no la valoramos. Es como cuando alguien nos da un regalo, ¿verdad? Y si esa persona es una persona que tú aprecias y quieres y realmente aprecias ese regalo, tú lo guardas, lo valoras, lo atesoras, ¿verdad? No lo dejas por ahí en cualquier lugar, sino que tú lo guardas en una parte muy, muy específica para que ese regalo no se pierda, ¿verdad? Pero está la otra situación en que nos pueden regalar cosas y nos da igual. Nos lo regalaron, bueno, lo dejamos en cualquier lado, se perdió, y si se pierde no se vuelve a recuperar. Y así mismo es la salvación, mi amado hermano. Nosotros debemos cuidar ese precioso regalo que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Recordemos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por amor a nosotros. No podemos despreciar ese regalo tan precioso que el Señor ha dado en nuestras vidas. Debemos valorarlo cada día, obedecer su palabra, buscar cada día más de Él y entender que si Él dio a su único Hijo por amor a nosotros, ¿cuánto más no nos dará todo lo que nosotros necesitamos? Que Dios te bendiga y Dios te guarde.
La paz de Dios, bendito sea el Señor. Bueno, continuamos allí en Romanos capítulo 8, versos 33 y 34, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravillosa, ¿verdad?, es la palabra del Señor cuando indagamos en ella y obtenemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere que usted y yo alcancemos, ¿verdad?, para caminar, tener esa fluidez, vamos a decir, en esta vida peregrina que tenemos de parte del Señor, llamados, escogidos, ¿verdad? Desde antes de la fundación, dice la palabra, del mundo, aún estando en el vientre de nuestras madres, ya el Señor nos había elegido para este trabajo, para esta tarea. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que hay mucha gente que a veces se come la cabeza por tantas cosas que puede decir la gente. Y somos humanos, ¿verdad? Y como hemos venido hablando, ¿verdad?, hay transgresión en nuestra vida, pero está Jesús allí, ¿verdad? A través de ese favor, ¿verdad?, de esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos, ¿verdad?, palabra de qué, hermano, palabra para, no para evadir, sino para enfrentar las cosas, ¿verdad?, en la cual puede ser que usted y yo estemos lidiando por tiempo. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, la iglesia de Roma le hace esta pregunta a la iglesia. Y esa pregunta hoy está presente en nuestras vidas. ¿Quién, hermano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mientras usted y yo, ¿verdad?, mantengamos una vida agradable, una vida leal, una lealtad al Señor, en primer lugar, a la palabra, a lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho por nosotros, en cosas que de pronto no nos lo merecemos, hermano, pero si usted y yo tenemos ese fluidir en el Señor, ¿verdad?, conforme a la luz de la palabra del Señor, ¿quién nos puede señalar? ¿Quién nos puede amenazar? ¿Quién nos puede acusar, hermano? Nadie. Porque Jesucristo murió por nosotros, nos compró a precio de sangre. Hoy tenemos esa redención, hoy tenemos ese paso a la presencia del Señor. Puede ser que sí, hay gente que te quiere señalar tu pasado, pero eso quedó allá atrás, hermano. Hoy estamos en Cristo Jesús, hoy somos una nueva criatura. Tratemos, hermano, procuremos de mantenernos agradables delante del Señor. Tenemos la palabra, tenemos las promesas, ¿verdad?, de Dios, para que usted y yo avancemos, ¿verdad?, en lo que el Señor determina en nuestras vidas. No es nuestro capricho, no es lo que nosotros queremos. Hoy estamos sujetos al Señor. Él nos ha comprado a precio, le pertenecemos. ¿Quién nos puede amenazar? Allí el Salmo 91 dice que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Entonces, mis amados, no te dejes comer la cabeza por las cosas que pueden decir la gente. Hay gente que de pronto, de ver tus virtudes, de ver aquello que Dios ha puesto en ti, siempre están viendo la falla, los errores. Siempre van allí, hermano, y son, como dijo un hermano por allí, se les coloca ese espíritu de buzo. Se van allí a lo profundo del mar a buscar aquellas cosas que el Señor ha olvidado. Por eso dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hace justicia, hermano, es el Señor. Procuremos, ¿verdad?, buscar esa justicia. Procuremos buscar esa bendición a través de la palabra del Señor. Lo que Dios quiere sumar en este tiempo para tu vida, de bendecirte, de honrarte. Pero tenemos que tener esa fluidez en el Señor. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea esa obra, ¿verdad?, de Jesús en nuestras vidas, hermano. Murió allí usurpando, como decía nuestra hermana Angélica, o que dice la palabra, ¿verdad? Dice que no escatimó, hermano, en perseverar por nosotros. No sabemos desde qué momento, ¿verdad?, el Señor está allí. Lo sabemos, ¿verdad? La palabra lo dice que desde antes de la fundación del mundo. Humanamente no entendemos, pero la palabra nos aclara, hermano. El Señor siempre ha estado pendiente de nosotros. Entonces, mis amados, como dice la palabra, ¿quién dice allí, verdad, el apóstol Pablo? Es el que condenará, hermano. Procuremos, verdad, hacer las cosas del Señor. Sabemos que hay un juicio. Vamos a ser juzgados por vuestras obras. Allí en Apocalipsis lo habla. Mantengamos, verdad, una vida recta, una vida agradable al Señor. Una vida que pueda decir el Señor: entra, siervo mío, al gozo, al seno del Señor, a la presencia del Señor. Dice allí parte del 34.
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Murió, dice allí en la cruz del Calvario, la palabra del Señor, lo sabemos, allí están los evangelios, podemos ver, analizar, meditar esa muerte perfecta. Dice que al tercer día, hermano, resucitó entre los muertos, y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, abogando, intercediendo, dice allí el apóstol Juan, intercediendo. Es vuestro abogado, hermano, es el Señor. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda con gemidos indecibles desde aquí, desde la tierra, clamando, gimiendo, buscando la presencia del Señor. Entonces, mis amados, no deje que te diga, no deje que te condenen. Hay gente que quiere amenazar, hay gente que quiere señalar. No, hermano, pongámonos allí en la brecha del Señor. Veamos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros. Dale valor, porque si el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado, el Señor nos tiene hoy en este negocio, es porque somos de valor para el Señor. Tenemos, ¿verdad?, esa responsabilidad. Necesitamos caminar, ¿verdad?, iluminados, ¿verdad?, con ese poder de Dios, iluminados con el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con el versículo 35 y 36. Dice así la palabra en el nombre del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Gloria a Dios. Vemos que aquí el apóstol Pablo, a través de preguntas que nos hacen pensar y reflexionar, ¿verdad?, para que nosotros mismos incluso podemos dar esa respuesta o pensemos en la respuesta. Nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Cree usted que hay algo que pueda separarlo del amor de Cristo? ¿Cree usted que quizás las tribulaciones, como dice allí, tribulación o angustia o peligro, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? El apóstol Pablo fue un hombre muy sufrido por causa del evangelio, lo sabemos. Sabemos que por causa del evangelio él fue perseguido, fue un hombre muy atribulado. Lo persiguieron, lo azotaron, lo apedrearon, sufrió naufragio. Fue un hombre que supo lo que era vivir en la escasez, también, como él dijo, también abundancia, pero también vivió lo que era escasez. Fueron muchas las necesidades que el apóstol Pablo sufrió por causa del Señor. Pero esas cosas, lejos de apartarlo, de separarlo del amor de Cristo, lo unía más a Cristo. Y es que realmente cuando vienen las tribulaciones, persecuciones, aún el hambre, mire, en aquella época recuerde que los seguidores de Jesucristo pasaban por muchas situaciones duras, terribles, hermanos, solamente por ser cristianos. Recordemos allí incluso en ese coliseo romano, como muchos cristianos morían allí de una manera tan terrible, ¿no? Como hacían todo burla de los cristianos, cómo los lanzaban a los leones. O sea, cuántas cosas pasaban en aquel tiempo, el solo hecho de ser cristiano. Hoy día, si quizá usted o yo tengamos el privilegio de vivir en países donde no somos perseguidos por ser cristianos, gracias a Dios, aunque alguien por ahí nos insulte o de vez en cuando nos tiren piedras a los templos o en fin, pero eso no es nada comparado con la persecución que muchas personas tienen en países, por lo menos en los países musulmanes. Ser creyente en esos países es duro, pero esas tribulaciones, esas angustias, esa hambre que muchas veces tienen que pasar, quizás esa escasez, nada de eso los separa del amor de Cristo, al contrario, nos une más. En lo personal, yo puedo decir que las tribulaciones, las dificultades, los momentos duros que he tenido que pasar me acercan más al Señor. ¿Por qué? Porque, como dice en el versículo 34 que nos hablaba el hermano Pedro, ¿verdad?, que dice que el Señor está allí intercediendo por nosotros. Hay una seguridad
en nosotros como creyentes de que el Señor nos ama y nos ama con amor eterno, dice la palabra. Ese amor eterno nos ama con un amor perfecto, nos ama con un amor incondicional, hermano, que aunque nosotros muchas veces no le amemos como debemos amarle, como Él merece ser amado, aún así el Señor nos ama. Que en esos momentos de tribulación Dios no nos abandona, aunque nosotros mismos nos sintamos abandonados, porque quizás no sentimos la presencia de Dios en ese momento, entonces sentimos el dolor, la tribulación, la persecución, pero a pesar de ello Dios está allí con nosotros, dándonos fortaleza, dándonos ánimo, nos dejó promesas en su palabra para que las recordemos en esos momentos de tribulación, de angustia. Fíjese el salmista, allí en los salmos encontramos unas oraciones hermosísimas y en muchos momentos el salmista estaba siendo afligido, pero él decía, aunque afligido y necesitado, Dios pensará en mí, ¿verdad? Él sabía, él tenía la seguridad que en medio de ese dolor, en medio de cualquier situación que él estuviera atravesando, Dios lo seguía amando, Dios lo seguía cuidando, Dios seguía teniendo cuidado de él. Y esa es la certeza que nosotros debemos tener. Nada nos separará del amor de Cristo. Cuando habla Pablo allí en Corintios, donde dice que el amor nunca deja de ser, especialmente cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios nunca, nunca deja de ser. El Señor nos ama, aun cuando a veces no lo merecemos, por supuesto. Aunque a veces hagamos cosas que no están bien, Él no deja de amarnos. Quizás pueda estar en desacuerdo con nosotros, pero el amor hacia nosotros permanece, ¿verdad? Entonces nada nos podrá separar. Ténganlo hoy claro. A ti que estás escuchando este matutino, nada te podrá separar del amor de Dios. Porque aún si muriéramos, aún ni la muerte nos va, y lo vamos a ver más adelante, que hay muchas cosas que no nos van a separar del amor de Dios. Cuando estés en tribulación, cuando estés en angustia, acércate al Señor. Él está allí con los brazos abiertos. Él está allí dispuesto para escucharte, para consolarte, para fortalecerte, para animarte, para levantarte. Él está allí. El Señor te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo en los momentos felices, pero también estoy contigo en esos momentos amargos, duro, cuando quizás has perdido un familiar. En este tiempo de pandemia se han vivido muchos momentos duros y tristes. Ahorita aquí en España hay un lugar donde hay un volcán que está haciendo erupción y esa gente lo ha perdido todo, las casas, todo se lo ha llevado por delante a aquella lava, ¿verdad? Pero han salvado la vida, han librado sus vidas y Dios los va a ayudar y Dios les va a proveer un lugar donde vivir y Dios les va a suplir las necesidades. Claro que sí, porque aún cuando muchos no se acercan a Dios, aún así el amor de Dios es tan grande que Dios cada día lo demuestra de una y otra manera. Y dice que el apóstol Pablo, como está escrito, citando el Salmo 44, 22, dice allí la palabra, que dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa del Señor, muchos, y el apóstol Pablo era uno de los primeros que sufría persecución, ¿sí? Como ovejas de matadero. Imagínense un matadero, aquella cantidad de ovejitas allí muertas. Así hay persecución, o había esa persecución en aquel momento, ¿verdad? Para los cristianos. Y aún hoy día, quizás, como les digo, hay países donde existe esa persecución, pero aún ni eso podrá separarnos del amor de Dios, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. La muerte no nos separa, nada, ni las tribulaciones. Así que no se sienta alejado de Dios. No piense que Dios se ha olvidado de usted porque ha pasado o porque está pasando tribulación, como decía nuestra hermana Leni al principio. O sea, todos en algún momento quizás podemos pasar tribulación y no por eso vamos a pensar que el Dios se ha olvidado de nosotros. Al contrario, en esos momentos difíciles es cuando Dios más nos demuestra su amor. Cuando muchos pueden darnos la espalda, es cuando Dios te demuestra que Él está allí contigo. Tienes que tener certeza y seguridad de que Dios te ama y que nunca se va a apartar de ti. En esos momentos donde tú no oigas la voz de Dios, no por eso Él no está. Porque no sientas su presencia no quiere decir que Él no está.
Esos cristianos que fueron torturados, que pasaron muchas cosas, amados hermanos, ellos murieron creyendo en el Señor. Y estoy segura que allá arriba el Señor les esperaba con ese galardón. El Señor les esperó con los brazos abiertos. Allí estaba, por ejemplo, Esteban. Fue un hombre que padeció por causa del Señor, fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Él murió allí y murió viendo los cielos abiertos y veía allí a los ángeles y veía al Señor, y él murió incluso podríamos decir con paz en su corazón. Eso es lo que experimenta el cristiano, que sabe, que tiene la certeza que Dios está con él. Aún en los momentos más difíciles, sabe que el Señor nunca, jamás lo abandona. Así que ten esa confianza, ten esa certeza, confía en el Señor, y en los momentos duros, acércate más a Él, porque Él tiene cuidado de ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Continuamos el tema del día de hoy, que lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una hermosa palabra, una bonita palabra que la mencionamos en todo momento, como una actitud vencedora, como una actitud positiva que llevamos siempre en nuestros labios. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Pero vamos al contexto y vemos cómo nuestros hermanos que han antecedido el tema del día de hoy, hay escenarios que llevaban los apóstoles en este tiempo, los discípulos, y eran momentos de persecución, momentos donde andaban en peligro de muerte por predicar el evangelio. Y es que ellos decidieron, y eso se trata el día de hoy, esta porción de decidir lo que vamos a hacer en todo momento. Poder decir como el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque he aprendido a tener y a no tener, puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este momento decía: antes que todas estas cosas somos más que vencedores. Puedes decir tú en tu momento: soy más que un vencedor. No eres solamente un vencedor, más que un vencedor. En medio de la situación de prueba, de tribulación, en medio de la tentación, puedes decidir ser un vencedor. No decides tomar una decisión equivocada e irte caer en la prueba, abandonar el ministerio, abandonar la posición. Fuiste llamado a adorar y lo has abandonado. Es momento de que decidas tomar la decisión. Y nos vamos a estos momentos de persecución, porque en la Biblia vemos cómo los mismos apóstoles fueron perseguidos, y hubieron personas aún antes de Cristo que fueron perseguidas y fueron muertas por decidir seguir al Señor. Vemos cómo aquellos Daniel y sus amigos, cómo fueron puestos en peligro de muerte. Fueron tirados al foso de los leones, fueron tirados al horno de fuego, porque tomaron la decisión de seguir al Señor. Pero Dios les dio la victoria, los hizo más que vencedor. Y bueno, vemos durante toda la historia cómo personas han fallecido. Aún nosotros decimos que para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Aun cuando tengamos que morir, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros no dar la vida por Cristo y aún hasta la muerte? Como lo decidieron los apóstoles. Aún muchos de ellos murieron, fueron perseguidos, fueron vituperados, porque Jesús lo escribió en algún momento, que en los últimos tiempos seríamos perseguidos. Hay personas que dicen: bueno, es que estamos siendo perseguidos en medio de esta pandemia, nos están obligando a estar encerrados, estamos siendo perseguidos. No, son situaciones diferentes. Creo que las persecuciones son otras. Vemos en el contexto, en la actualidad, cómo hay países donde no se puede predicar el evangelio. Escuché el testimonio del pastor King, que fue de Corea del Norte, cómo fue perseguido, y para poder adorar al Señor, para poder leer la Biblia, una Biblia para 30 personas, lo tenían que hacer en las alcantarillas, acompañados de rata y del excremento. Eso sí es persecución. En los momentos actuales hay muchos que están siendo perseguidos, no pueden predicar el evangelio, no pueden
decir Cristo te ama y nosotros estamos en estas comodidades. Decir estas experiencias no es meter miedo, es estar claro de la realidad, que en algún momento recibiremos ofensas por causa del evangelio, recibiremos pruebas. Estamos en un momento tranquilos, tal vez tú estás en un país donde puedes predicar libremente, hay libertad del culto, y de repente alguien entra a la iglesia y quiere ofenderte y tú reclamas, porque tienes derecho al culto, tienes derecho a servir según tu nación. Pero hay personas que no lo han podido, y en algún momento tal vez pasaremos por pruebas como esta de persecución, pero nosotros podemos decir en todo momento: soy más que un vencedor. En medio de la prueba, ahora dices, bueno, no estoy siendo perseguido, pero se presentan pruebas de parte del enemigo, luchas, tentaciones, en las cuales te insto a que digas: soy más que un vencedor. No le des cabida al enemigo, no le des cabida al pecado, no le des cabida a la muerte espiritual. Acepta a Jesús, decide a favor de Jesús, que Él te dará las más grandes victorias. Acepta a Jesús en tu corazón. En este momento dejo al pastor Edgar con la continuación y conclusión del tema del día de hoy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Seguimos aquí en el estudio de la palabra. Un ejemplo de aflicción, un ejemplo de vida sufrida y perseguida fue el apóstol Pablo. Desde que tuvo el encuentro con el Señor allí en Damasco, allí mismo en Damasco quisieron matarlo. Fue a Jerusalén esperando testificar a los suyos, a sus amigos, a sus correligionarios, pero quisieron matarlo también. Huyó al desierto y allá en el desierto de Arabia estuvo durante un año, y al cabo del año lo fue a buscar Bernabé. Se lo llevó a Siria, Antioquía de Siria. Allí había una iglesia floreciente. ¿Recuerdan ustedes que el nombre de cristiano se le puso a la iglesia por primera vez en Antioquía de Siria? La gente oían hablar de Cristo y veían que los creyentes vivían conforme a lo que decían, entonces los llamaron cristianos. Cristiano no es un título, sino es una vivencia. Es poner en práctica el evangelio. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero su vida dista de lo que dicen. Con su vida niegan lo que dicen. Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy, cuando estamos estudiando este capítulo donde el apóstol Pablo nos habla de la aflicción, es un capítulo muy completo, muy lindo. Allí está Romanos 8:28. A los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Yo no entendía ese versículo que dice: da gracias en todo. ¿Cómo voy a dar gracias en todo? Cuando leí este versículo de Romanos 8:28, para mí fue el complemento. Todas las cosas, al final, el guión de esta película está escrito y siempre hay un fin dichoso para nosotros, los que estamos en el Señor. ¿Quién acusará también a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Además, el que está sentado a la diestra de Dios. El que además intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestro abogado defensor. Él pagó una fianza, Él pagó por nuestras vidas el precio de salvación. Cristo es ese precio de salvación. Si Dios es el que justifica,
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nos dio a su Hijo en rescate por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo que pidamos? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué habrá que podamos pedirle a Dios que Dios no nos los dé? El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes, cosas ocultas. Así que clama al Señor. Sigue fiel al Señor. Por mucho que venga la tormenta, sigue adelante, que pronto pasará, o tú saldrás de ella. Y el apóstol Pablo, en estos versículos que me han tocado a mí, los últimos dos, dice, por lo cual estoy seguro. Hay una seguridad, hay una convicción. A veces me preguntaba de qué material están hechos estos hombres. Pablo, perseguido en Damasco, perseguido en Jerusalén, apedreado en Listra, latigado en Filipos, encarcelado en Jerusalén, enviado a Roma, padeciendo naufragio, mordido de serpiente. Sin embargo, sigue hasta el final, hasta que en Roma le condenan a muerte y murió escribiendo su última carta, donde le dice a Timoteo, hijo, predica la palabra, ocúpate de lo que Dios te mandó hacer, predica la palabra, exhorta, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque viene la hora en que no se gozará de la sana doctrina, sino que la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad. Hoy hay tanta falsedad, hoy hay tanto engaño, hoy hay tanta confusión. Ay, tenemos los medios que son una bendición para comunicar el evangelio, pero en la fiesta nadie invita a los extraños. Sin embargo, el diablo se mete donde no lo llaman. Y también aparece el diablo para confusión, con falsas doctrinas, con falsos profetas, que profetizan cosas que no se cumplen, pero después que pasa y no se ve su cumplimiento, se quedan calladitos como si nada hubiera pasado. Oye, no son para confesar y decir, hermano, he fallado, dije algo que no se cumplió, quizás mi imaginación me traicionó, quizás el diablo. No, se quedan calladitos. Pero la Biblia nos dice que si la profecía del tal profeta se cumple, esa profecía es de Dios. Si no, entonces es un falso profeta. Que Dios nos ayude. Teniendo, hermano, un evangelio como este, teniendo un Dios como este, teniendo un Cristo Salvador y Redentor, estamos seguros, tenemos seguridad de que ni la muerte, oye bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, te amenazan de matarte, te van a quitar la vida. No temas al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Teme a aquel que después de estar muerto el cuerpo puede echar el alma en el infierno. A ese sí témele. Y haz el bien, haz la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces en esas predicaciones, en esos países, me amenazaron de muerte? Pero aquí sigo vivo porque no vamos a morir cuando el diablo quiera. Nuestros días están determinados por Dios. Así que ese día, cuando el Señor nos llame a su presencia y nos llame por la lista, nosotros diremos, heme aquí.
Estamos seguros que nadie nos separará. No es arrogancia, no es confianza en nosotros mismos, sino en aquel que nos llamó, en aquel que nos da tantas promesas, en aquel que nos bendice, nos salva, nos liberta, pelea por nosotros las batallas. Esa confianza en Él nos ayuda a decir que estamos seguros de que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, porque la vida también se puede convertir en un tropiezo. Mientras vivimos estamos sujetos a tentación. Mientras vivimos estamos sujetos a fallar. Mientras vivimos el diablo puede confundirnos, engañarnos, pero nosotros confiamos que el que nos da la vida nos conducirá en esta vida aún más allá de la muerte. No estamos solos, dijo el apóstol Pablo a los hebreos, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que seguimos confiando en el Señor, seguimos sirviéndole al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados. Hermano, la Biblia dice que si un ángel de Dios nos trajera otro evangelio, el tal es anatema. ¿Por qué dice un ángel de Dios? Todo fue creado por Dios. Hay ángeles caídos y hay ángeles que siguen en su lugar. Los ángeles caídos son los que siguieron al diablo en su idea de rebelarse contra Dios. Dejaron su propia morada, se convirtieron en espanto, y esos millones de ángeles hacen que el poder del diablo pueda estar en toda la tierra. Pero el poder del diablo está sumiso, está sujeto a Dios. No puede hacer nada si Dios no se lo permite. Así que confiemos en el Señor y no nos dejemos confundir. Dicen los mormones que a ese Joseph Smith se le apareció un ángel y le dio un nuevo libro escrito en tablas de oro llamado el Libro de Mormón. Pero resulta que cuando le preguntan ¿y dónde están esas tablas? Dijo, el ángel se la volvió a llevar. Es tremendo cómo el diablo confunde. Si aún un ángel del Señor viniera con un nuevo evangelio, el tal es anatema. Hombres de Dios, siervos de Dios, hombres experimentados, hombres probados en la prueba de la vida, en las dificultades, cuidémonos, porque mientras más cerca estás del Señor, también más cerca estás de la caída. Personas que se creen que Dios les habla a toda hora y comienzan a profetizar hasta por los codos. Y a profetizar en ocasiones cosas de su imaginación. Y cometen el error de hablar de cosas de actualidad que se pueden cumplir o no. Y entonces cuando dejan de cumplirse es cuando caes en descrédito. Piensa bien lo que vas a decir, piensa bien, examina bien si es Dios el que te está hablando. Hay una línea tan delgada que parece invisible entre lo que habla Dios y lo que habla la mente. Que Dios nos ayude para nosotros estar alerta y no dejarnos engañar. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados. La Biblia nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes celestes, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. El diablo fue echado a la tierra. Cuando habla de que están en prisiones de maldad, está hablando la Biblia de prisiones, de tinieblas, está encadenado a las tinieblas.
mis amados hermanos, y en cada país, en cada continente, tiene autoridades espirituales que gobiernan esa región. La Biblia dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo cegó a los hombres, el diablo vendó sus ojos. Dios de este siglo lo llama la Biblia. No es Dios, podríamos llamarle Dios con minúscula, porque hay un solo Dios, pero hay gente que le sigue, que le sirve, que le obedece. Para ellos Él es su Dios. Pero ni potestades, las potestades que gobiernan en las naciones, principados. Recuerden que Daniel estaba en ayuno y el príncipe de Persia se le opuso al ángel y no le dejó llevarle la bendición hasta que vino Miguel y le trajo la bendición. Peleó contra él, peleó contra el príncipe de Persia y Gabriel, pudo seguir con la bendición hacia Daniel. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para nosotros sentir esa seguridad también en nuestros corazones, de que si Dios ha hecho tanto por nosotros, también nos guardará hasta el final. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Así que lo que tengamos que encontrarnos en el lugar donde Dios nos lleve a predicar, vamos a tener oposición, vamos a tener persecución, vamos a tener oposición que se levante contra nosotros, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 39 dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo. Hay cosas demasiadas altas y sublimes que a veces Dios nos bendice, nos honra y después nos creemos que somos el no va más, de que somos el productor de aquello, pero no, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Dios. Sin Él nada somos. Ni lo profundo, ningún conocimiento, mis amados hermanos, sobrepasa a Dios. No hay profundidades para Dios que Él no pueda sondear. ¿Dónde nos esconderemos de su presencia? Así que nada nos podrá enaltecer ni desviarnos de la presencia del Señor. Ayúdenos Dios para nosotros confiar en Él hasta el final. Y amigo, este es el momento en que decidimos hacerte la oración de entrega al Señor. Acércate al Señor, el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Acércate al Señor hoy y entrégale tu vida. Que hay cosas que tú crees que no puedes hacer por tu vida, por tu carácter, por tu comportamiento. El Señor hace nueva todas las cosas. Venga al Señor y Él rompe tus cadenas. Por eso ahora mismo vamos a entregarte al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Cierra tus ojos. Di conmigo: Dios mío, en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios.
por haber tocado mi corazón. por haber tocado mi Perdona corazón. mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermano Puertas, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec es Jesucristo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, mis amados hermanos, que era el mismo Señor el que gobernaba a Jerusalén. Fíjate que la Biblia dice que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene una historia. Melquisedec es Dios hecho hombre que habitó en Jerusalén y recibió los diezmos de nuestro padre Abraham.